Mi nombre es Betiana Cabrera Fasolis, soy médica, especialista en medicina familiar y general, soy profesora de medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y soy feminista y dirijo el Observatorio Nacional Mumalá, Mujeres, Disidencias y Derechos. Para tener un lenguaje común, sabemos que el término violencia de género está instalado, quizás es una conquista y un logro del movimiento, pero hay distintos tipos de violencia. Vamos a tratar de identificar qué es violencia de género y cuáles son todos esos tipos de violencia, que quizás el más evidente es el femicidio, la última instancia más grave y trágica, pero hay muchas otras antes y otros tipos de violencia. ¿Cuáles son? Bueno, la violencia de género es la violencia que se da a partir de la desigual valoración de los distintos géneros que existen en las sociedades. Desde el comienzo de la historia de la humanidad ya tenemos una valoración diferencial hacia las mujeres y hacia las identidades feminizadas, y con esto me refiero a lesbianas, travestis, trans o personas no binarias. Y hay como una valoración diferencial, hay un diferencial acceso a los recursos, a los medios de producción. Es decir, nos ha costado mucho tener una igualdad de derechos. No obstante, eso podemos decir que existe en la actualidad, porque gozamos de los mismos derechos, en lo formal. Ahora, en lo material, en lo real, vemos que eso no se ratifica de esa forma y que las mujeres seguimos cobrando, por ejemplo, mucho menos por el mismo trabajo y la misma cantidad de horas que los varones, ¿no? Y hablamos de violencia económica, o a nosotras nos cuesta mucho más ser las dueñas del patrimonio o ser justamente disponer de los bienes familiares. También hablamos de la violencia simbólica, que es la violencia que se da en términos generales, como esta desvalorización general, ¿no? Pero es sutil, subjetiva, ¿no? Entonces, las mujeres somos las que se cosifican para vender y a nosotras nos venden prácticamente desnudas, nos venden siempre mostrando cualidades vinculadas a ser objetos sexuales, tal vez, ¿no? Desde la mirada del varón, ¿no? No desde la mirada de otras mujeres, sino desde la mirada del varón. Y eso también ocurre en la calle. Entonces, por ejemplo, por eso existe el acoso callejero, por eso existe que cualquiera pasa por la calle y opina sobre cómo nos vestimos, sobre cuánto pesamos, sobre cuánto medimos, sobre si nos depilamos o no nos depilamos. Digo, un montón de estereotipos vinculados a esa valoración. A esto a los hombres no les pasa, ¿no? Y esta es la violencia simbólica. La violencia simbólica es la que dice que si vos tuviste un ascenso es porque tuviste algo con tu jefe, ¿no? La violencia simbólica es la que dice cuidado con hacer equipos de solos mujeres porque las mujeres son todas conflictivas, son todas problemáticas, generan... Bueno, esa es la violencia simbólica de cómo se va naturalizando en la sociedad. Es la que nosotros somos las cansadoras cuando reclamamos algo. Hay muchos chistes, tenemos muchos chistes acá en Córdoba que naturalizan eso de que cuando las mujeres exigimos algo es porque somos las cansadoras, que solas nos preocupamos por lo vinculado a lo doméstico, ¿no? Que no miramos más allá. Y bueno, y por supuesto después tenemos las violencias tal vez de mayor intensidad, como por ejemplo la violencia psicológica, que es aquella que se ejerce con algún grado de manipulación, que se ejerce con algún grado de control, ¿no? Ahí también pueden aparecer, por ejemplo, los celos. Después también, lamentablemente, la violencia física, que a esa todos y todas la tenemos muy clara, porque la podemos identificar y con su tal vez su máxima expresión y más grave, que son los femicidios, ¿no? La violencia de género es una realidad que nos ha costado muchísimo a las feministas y a las organizaciones de mujeres poner sobre la mesa. Cada 2 por 3 aparece alguien que dice, no, pero la violencia no tiene género. Y bueno, y nosotros lo rebatimos y le decimos, mira cómo tiene género la violencia, que en países como Argentina, la primer causa de muertes violentas de varones son los accidentes y son los suicidios y son las peleas, las riñas callejeras, la violencia que se da en la calle, ¿no?
En cambio, la primer causa de muertes violentas de mujeres en la Argentina es justamente los femicidios, es la violencia de género. Entonces es más probable que a nosotras nos mate nuestra pareja, nuestra expareja o algún familiar adentro de nuestras propias casas que nos asesinen en la calle en ocasión de robo. Esa no es la inseguridad que más sufrimos nosotras. Nosotras, la mayor inseguridad que sufrimos en nuestro país es justamente la violencia de género. Ahí hay una especificidad. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, se llega después de mucho tiempo. Por un lado, se llega porque hay una sociedad con una alta tolerancia a estas violencias tal vez de menor intensidad, a estas desigualaciones, pero también hay que decir que a los femicidios muchas veces se llega porque en su gran mayoría, según nuestro observatorio, en un 80% se llega por un vínculo preestablecido por personas que son conocidas. No es que te levantaron al voleo, abusaron sexualmente de vos y te asesinaron. Esos son los menos de los menos casos. La gran mayoría de los casos hubo una relación previa que tal vez comenzó con control, con posesión, con manipulación, con celos. Durante mucho tiempo entramos en ciclos de violencia en donde tal vez primero hay una etapa de acumulación, hay una explosión en la cual nos gritan, nos humillan, nos maltratan y nos pueden llegar hasta pegar. Identificamos nosotras que eso está mal, pero el problema es que si no actuamos ahí, en ese momento de la explosión violenta, de la violencia en su máxima expresión, lo más probable es que después continúe este círculo vicioso y bueno, nos pidan perdón, nos digan, no, discúlpame, lo que pasa es que bueno, estoy teniendo un mal día, discúlpame, lo que pasa es que bueno, justo había tomado, no, discúlpame, lo que pasa es que vos me pones así, vos me provocás, no, que vamos a poder salir adelante, esto no va a volver a pasar, te prometo que no va a volver a pasar. Y el problema es que ahí volvemos a caer en este círculo, que más que un círculo es una espiral que cada vez se hace más chiquito y la violencia cada vez se hace más grave si no lo detenemos a tiempo.